¿Queréis escuchar la palabra del Señor, hermanos? Muy bien. Entonces vamos para la lectura. Vamos a leer libro de Nehemías capítulo 5, los primeros 6 versículos. Y vamos a seguir con nuestra serie basada en el tema del año. ¿Cuál es el tema del Ministerio MSB en este año? Es el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Y nosotros estamos hablando sobre tiempo de edificar, basado en la historia de la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén a través de Nehemías. Vamos a leer los primeros 6 versículos que nos dice acá. Podéis acompañar. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunos o algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlos, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Amén. No vamos a poder leer todo el capítulo porque se hace un poco largo, pero vamos a estar comentando sobre todo el capítulo. Amados hermanos, vamos a ver si consigo aquí. Muy bien. Vamos hoy para el quinto mensaje de nuestra serie. Solo falta una. Vamos a terminar en el capítulo 6, aunque el libro prosigue, pero el propósito es ir hasta la conclusión de la edificación de los muros. Y nosotros hemos visto hasta ahora, hermanos, que, por ejemplo, el capítulo 4 anterior de la semana pasada, que los ataques eran externos, ¿no? Los ataques eran externos. Y yo vamos a ver si me obedece aquí, mi hermanita. Tiene que dejar o poner. Hasta ahora nosotros vemos que los ataques eran externos. ¿Quién se acuerda? Era la burla, las amenazas y vamos a decir, intimidación o una manera de desanimar, ¿no? Por favor, póngame para que yo pueda hacer, porque ahora sí, ahora me obedece, ¿vale? Entonces está aquí, para recordar, eran las burlas, amenazas y la intimidación. Ahora en el capítulo 5 cambió completamente, porque el problema ya no es más externo, sino interno, ¿no? Deja de ser burlas, amenazas, intimidación, y pasa a ser ahora el problema de la injusticia, de las deudas y también de la división. Y esto nos revela, hermanos, una verdad bastante importante, que es que los conflictos internos son más peligrosos que cualquier enemigo externo. Isso. Y mientras estaba meditando la semana pasada sobre ese texto, me percaté de esta gran verdad, que realmente los conflictos internos son más peligrosos que cualquier enemigo externo. ¿Por qué? Porque una iglesia puede resistir los ataques de fuera, pero no puede avanzar si está rota por dentro, si hay conflictos internos. O sea, a nivel de iglesia podemos decir, una iglesia puede soportar las amenazas, las afrentas, las dificultades de fuera,
pero no puede subsistir si los problemas son internos. La iglesia, los pequeños grupos, lo mismo, no puede soportar si los conflictos mantienen internos. Una familia, una pareja, una familia no puede soportar, no puede aguantar si hay esos problemas internos, conflitos internos. Entonces hoy nosotros vamos a estar mirando o pensando, reflexionando sobre dos cosas. Primero, cómo se rompe la unidad y cómo se protege la unidad. Porque la verdad que no basta, hermanos, solamente crecer, es necesario que nos mantengamos unidos, ¿no? Porque si continuamos creciendo, pero no estamos unidos, ¿qué sucederá mañana? Todo se cae. Ya que monta, ¿cómo es Lego? Creo que dice, ¿no? Que va encajando. Entonces, si un descuido puede romper todo. Entonces hay que tomar mucho cuidado con los problemas internos. Entonces vamos a ver primero cómo se rompe la unidad. Y primero, la unidad se rompe cuando el dolor no es escuchado. Cuando el dolor no es escuchado. ¿Te acuerdas del primer versículo que hemos leído? Que nos muestra exactamente, nos dice el versículo así: entonces hubo grande clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. No era un clamor, no era una reclamación por problemas externos, sino por los problemas internos. Y la palabra que debemos prestar atención y observar acá es la palabra clamor, porque había sufrimiento, el sufrimiento era real, había hambre, había deudas y había injusticia. Mientras unos estavam aí trabalhando, edificando os muros, outros estavam passando hambre e perdendo seus filhos por causa de las deudas entre seus próprios hermanos. Para que não chegou ao princípio, não? Ou seja, que não pudo acompanhar las ministraciones anteriores. Tenemos que recordar que Nehemías había venido a Jerusalén para reconstruir los muros. El pueblo había quedado cautivo 70 años y cuando Nehemías vuelve, el pueblo ya había vuelto un grupo a bastante tiempo atrás. O sea, ya había mucho tiempo que el pueblo había vuelto. Ahora ellos estaban se comiendo uno al otro, ¿no? Estaban maltratándose uno al otro. Entonces, mientras uno edificaba el muro, otros estaban pasando hambre, estaban perdiendo sus hijos por causa de las deudas. Si nosotros miramos el versículo 2, ¿no? Nos muestra que eles haviam prestado grano para comer. O sea, não tinham o que comer e tinham que tomar prestado grano. El versículo 3 diz que eles haviam empenhado tierras, vinhas e suas casas. Não para comprar um coche ou qualquer outra coisa, sino para comprar grano, alimento. El versículo 4 diz: haviam tomado prestado dinheiro para pagar os tributos del rei. Mira, quem veía de fora estavam crescendo, os muros estavam sendo edificados, pero havia algo interno que estava como que diz a palavra? Corrompiendo, pero quería decir de corrosión, ¿no? Estaba deteriorando, estaba consumiendo, y si no fuera trabajado, si no fuera intervenido, eso se iba de mal a peor. Entonces aquí hay una enseñanza importante, hermanos, que la obra de Dios puede estar creciendo estructuralmente o estructuralmente y al mismo tiempo estar fracturándose relacionalmente. Esto nos hace esta palabra hoy para creyente acá. Hasta ahora hemos hablado de todo lo que estaba sucediendo, animando, pero ahora la palabra para nosotros acá adentro. ¿No es? Ahora los problemas externos, Deus está disposto a levantar e ayudarnos, pero los problemas internos quien tiene que resolver es nosotros.
Los problemas internos son peligrosos, entonces la obra de Dios puede estar creciendo estructuralmente y al mismo tiempo estar fracturándose relacionalmente. Si el dolor no se escucha, se convertirá en herida y toda herida ignorada genera división. Ellos escucharon el clamor, estaban trabajando y ellos comenzaron Nehemías comenzó a tomar conocimiento y ellos comenzaron a quejarse con Nehemías, diciendo: mira, nosotros estamos prestando granos para alimentar nuestros hijos, no tenemos con qué pagar, ya hemos dado parte de nuestras tierras, ya hemos vendido nuestras casas, nuestras viñas y hasta nuestras hijas hemos entregado como esclavo y no tenemos cómo rescatarla. El problema interno es grave. Entonces, volviendo al primer punto, ¿cómo se rompe la unidad? La unidad se rompe cuando el dolor no se escucha, cuando nosotros no escuchamos el dolor, cuando nosotros vemos la necesidad dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro pequeño grupo y cerramos nuestros ojos para las necesidades. Ahora, el segundo, ¿cómo se rompe la unidad? La unidad se rompe o la unidad se destruye cuando hay abuso entre hermanos. No se podría haber abuso entre hermanos, pero hubo, hay y siempre habrá. Había abuso. Nehemías dice en el versículo 6: me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Me enojé en gran manera cuando oí el clamor de sus propios hermanos, porque había usura o lucro abusivo, ¿no? Había explotación, había hermanos aprovechándose de sus propios hermanos. El versículo 7, si nosotros leemos, vemos que Nehemías, ¿cuál fue la actitud de Nehemías? Reprender. Por favor, ponga los versículos 7, que sería importante para que leyéramos acá el versículo 7. Mira, ¿de dónde comenzó los abusos? Por los nobles. Entonces los medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué entre ellos una gran asamblea. Entonces, Nehemías reprendió a los nobles y los oficiales. Eran los que tenían autoridad, eran los que tenían poder, eran los que deberían ser ejemplo. Lo que estaba usando el poder y la fuerza para aprovecharse de los más débiles. Eso no puede suceder dentro de la casa del Señor. El versículo 11 dice que le convocó, ¿no? Ponga el versículo 11, una asamblea, y digo así: os ruego que os devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Vosotros perciben, puede mirar y presenciar la escena que está pasando. Todos ellos eran hermanos. Habían estado cautivos en Babilonia. Por la gracia del Señor, el Señor los había liberado. Ahora ellos estaban en su propia tierra, esclavizándose el uno al otro y diciendo: servimos al Dios Todopoderoso, gracias por habernos liberado. Cuando ellos estaban se esclavizando uno al otro. Eso no puede suceder, no sucede aquí, no. En la iglesia no sucede. Pero corremos el riesgo de suceder eso. No podemos estar hablando de amor, no podemos estar hablando de ir para el cielo y nosotros estar comiendo los unos a los otros, devorando. Aquí, hermano, hay una verdad bastante fuerte, que la amenaza más grande para la iglesia no es la persecución, sino la injusticia interna.
La injusticia interna es lo que destruye, porque si no hubiera armonía, no hubiera comunión, no hubiera una sana relación, temprano o más tarde el edificio va a romperse y va a destruir. Y el Señor habla fuerte con nosotros aquí hoy, porque el Señor quiere dar un grande crecimiento. El Señor quiere que crezcamos y que lleguemos a todas las provincias de España, pero necesitamos continuar tomando cuidado y no dejando que los desentendimientos, la injusticia permee en nuestro medio. La enseñanza entonces aquí, hermanos, que cuando una iglesia deja de vivir como una familia, pierde su autoridad espiritual y se desvía del propósito para el cual fue establecida. ¿Por qué? Porque la verdadera unidad no consiste en pensar todos iguales, ni tampoco hacer silencio frente a los conflictos. La verdadera unidad es restaurar, es cuidar, es perdonar uno a los otros sin dejar de lado el amor y la justicia. Porque la justicia más amor iguala unidad. Yo no puse para vosotros acá, ¿no? No, yo creo que salté. Así que debemos tomar mucho cuidado con las injusticias. Dios es un Dios justo. Ahora, Dios siendo un Dios justo, cuidado para que Dios no sea justo contigo. A veces nosotros decimos, Señor, sé justo conmigo. Oh, hermano, si Dios fuera justo conmigo, seguro que no estaría con ese micrófono en la mano acá. Y ni siquiera vosotros estarían sentados acá. Dios hace justicia o hizo justicia a través de Cristo. Y nosotros no estamos acá porque merecemos su justicia, porque recibimos por la gracia. Ahora, no podemos tolerar la injusticia en nuestro medio. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Protegernos, guardarnos. Pero las injusticias internas tenemos que tratar nosotros. Justicia dentro de la iglesia, justicia dentro de nuestro pequeño grupo, justicia dentro de nuestro hogar. Cuidado con nuestra posición de autoridad para no aprovecharse. Vamos a seguir adelante porque tengo mucha cosa para ver. Hemos visto las dos maneras, dos formas en que pueden destruir la unidad. Ahora, ¿cómo proteger la unidad? ¿O cómo rescatar la unidad? Primero, proteger la unidad, hermano, exige confrontación madura. ¿Qué quiere decir con madura? No de cualquier manera, una confrontación sabia, con amor. Nehemías, él no ignoró el problema y ni tampoco espiritualizó como un simple diciendo así, deja, simplemente vamos a orar. Sino que Nehemías confrontó públicamente, pero no tenía la motivación de humillar, sino de restaurar. ¿Sabe? Es importante, hermanos, para restaurar la unidad es necesario la confrontación. Pero la confrontación debe ser hecha de manera sabia, madura. Nehemías confrontó públicamente las autoridades que hemos visto ya, los magistrados, las personas importantes, pero no hizo con la motivación para humillarlos, sino para restaurar. Aquí, déjame pastorear un poquito acá, porque todos nosotros lideramos acá, he dicho la semana pasada. Unos tienen familia, yo tengo la iglesia, otro tiene su pequeño grupo, y quien está solo tiene a sí mismo para liderarse. Y a veces lo que necesitamos no es saber hacer lo correcto. Nosotros necesitamos ayuda y motivación para hacer lo correcto. Entonces, Pablo, si tú mirar las cartas de Pablo cuando escribe, nosotros vemos cómo Pablo confronta a las personas, pero prepara para confrontar. Imagina
que una persona está aquí al borde del abismo. Tú tienes que hacer una corrección con, ¿cómo que dice? Una chapada, no sé. Pero no podría hacerse, está aquí, tenía que preparar, traer un poquito, porque si no va a matarlo. Entonces hay que preparar el ambiente para confrontar. Pablo, ejemplo, cuando quiso confrontar la especie, no voy a decir desánimo, o quizás desánimo, o falta de acción, de actitud por parte de su hijo Timoteo. Antes de decir, Timoteo, aviva el don que hay en ti, él primero comenzó a elogiar a Timoteo. Es decir, Timoteo, yo sé de quién eres tu mamá. Yo sé quién es tu abuela. Yo sé la fe que ellos tenían. Y yo sé que la fe que tú tienes es la misma de tu abuela. Por tanto, aviva el don que hay en ti. Aviva el don. Es importante preparar. Y la confrontación es necesario, pero no para humillar. Tenemos que tomar mucho cuidado con las motivaciones. Porque a veces nuestra motivación es no sé cómo expresarme, pero hacer con que los otros entiendan nuestra autoridad. Imagínense, yo vengo acá, hermano, vosotros no vamos a aguantar mucho tiempo. Si vosotros ven que mi motivación es aprovechar la autoridad que tengo aquí, vosotros no están aquí, hermano, por mí. Vosotros no están me escuchando porque es Wilmar que está hablando, sino porque estoy hablando la palabra del Señor y he sido puesto como autoridad en la congregación. Pero si vosotros perciben que quiero hacer uso de esa autoridad con motivación equivocada, vosotros van a procurar otro pastor. Mira, ¿por qué Nehemías confrontó y no tenía, no para humillar, sino para restaurar? Porque Nehemías sabía que la unidad no se mantiene, escucha, la unidad no se mantiene evitando conflictos, sino enfrentando la injusticia con la verdad. A veces es necesario confrontar, como hizo Nehemías, necesitaba confrontar, pero enfrentar con justicia y con verdad. ¿Qué quiere decir? Justicia. Cuando yo digo así, hay que hacer justicia, o la Biblia dice que Dios es justo. O sea, cuando yo hago justicia, yo hago con que el culpable pague por la culpa conforme prescribe la ley. Eso es hacer justicia. Entonces, hay que realmente hacer justicia, pero con verdad. Hay que tomar cuidado. La verdad debe ser dicha, pero debe ser dicha con mucha sabiduría. Principalmente cuando ella nos confronta. No, tiene que decir la verdad, pero hay que decir con cuidado. Yo iba a contar algo acá, pero quizás puede ofender a algunos. Y solo voy a comenzar. Una vez, nuestro pastor estaba enseñando en una clase. Estaba enseñando sobre un tema, pero no voy a decir el tema. Y una persona se levantó y dijo: no, debe ser, la verdad hay que ser dicha. El pastor dijo: sí, pero debe ser dicha con sabiduría. Él dijo: no, hay que ser dicha. Y la persona entonces le apuntó un problema de la propia persona que era visible ante todo y dijo: tú eres. Y él se enojó y he dicho: no es verdad lo que he dicho a tu respecto, pero es sabio decir la verdad. Hay verdad, toda verdad hay que ser dicha, pero hay que decir de tal manera que no ofenda a la persona, mas que sea lo suficiente para comprender, que sea confrontado, porque el propósito nuestro es abrir los ojos de la circunstancia que está pasando, pero con amor. Y fue lo que Nehemías hizo, ¿no? Ahora, para lograr la unidad, hermano, se requiere, no sé, está aquí, ¿no? Se requiere valentía para corregir. Valentía, sabiduría para guiar y amor para restaurar. A veces vemos el problema, pero nos falta valor, nos falta valentía y dejamos pasar. No podemos tolerar
los chismes, los celos, las competencias, los malos entendidos, ni en la iglesia, ni en los pequeños grupos, ni en la familia, ni en la empresa. ¿Dónde está? No puede tolerar. ¿Por qué, hermano? Porque un grupo dividido no multiplica discípulos. Si hubiera división acá, no voy a multiplicar pastor, presbítero. Si hubiera división dentro de los grupos, no va a poder multiplicar líderes. El problema debe ser tratado. El problema debe ser confrontado, pero con amor, con sabiduría. No da para dar mucha gloria hoy. Pero, ¿cómo hacemos para restaurar? La unidad se fortalece cuando el líder sirve con integridad. Hemos dicho que por primero, proteger la unidad exige confrontación madura. Pero después, la unidad se fortalece cuando el líder sirve con integridad. Vamos a ver si no es aquí. Vamos a ver si vosotros acompañan. Mira, Nehemías tenía derechos, tenía privilegios, pero decidió no usarlos. Él era el gobernador de Jerusalén, pero aún así no quiso cargar económicamente al pueblo, porque el pueblo ya estaba pasando dificultades. Abrió mano de los beneficios oficiales de su cargo, como impuestos, provisiones. Vamos a leer Nehemías capítulo 5, versículos 14 y 15. Póngame por favor, Nehemías capítulo 14 y 15, que nos muestra. Mira lo que dice también. Nehemías diciendo, después que confrontó, y dijo también, desde el día en que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, o sea, 12 años, ni yo como gobernador, ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué significa comer el pan del gobernador acá? O sea, aprovechar de los derechos que tengo. ¿No? Hay países gobernantes, ¿no? Sucedió ahora en Brasil, en el gobierno pasado, ¿no? Los gobernantes que aprovechan de la libertad que tienen y hacen uso de lo que pueden. Esos países pobres que hay, va a ver cómo viven los gobernantes para ver. Puede ser que en la mesa de los pobres, de la población, falte comida, pero en su mesa jamás. Pero digo, no comí el pan del gobernador. Eso, hermanos, vuelva allá, nos enseña algo importante al respecto del liderazgo del reino. Nehemías, cambia tú ahí, por favor. Nehemías entendía que la autoridad sin servicio produce distancia, y servicio con autoridad genera confianza. Si yo estoy puesto como autoridad, pero no hay servicio de mi parte, no trabajo, eso va a producir distanciamiento. Porque las personas van a verme como una persona que está simplesmente diciendo lo que tiene que hacer, pero nunca hace. Y el líder es un ejemplo, tiene que hacer para motivar a los demás a hacer. Servicio con autoridad genera confianza. Si vosotros me ven trabajando, también se anima a trabajar y confío en mí. Y sabe que no estoy usando la posición solo para mandar. La gente, hermanos, no sigue títulos, sigue confianza. Y la confianza es el escudo de la unidad, porque donde hay líderes íntegros, hay seguridad, hay salud y hay crecimiento. Y Nehemías ha sido ejemplo en esta parte. Él dijo,
yo y mis hermanos no comemos, pero si tú mirar, también le va a decir que él hicieron su parte, edificaron su parte. Siguiendo el 3, la unidad se mantiene cuando hay temor a Dios. Esto es el punto clave. Nehemías dice, yo no hice así por causa de ¿qué? Del temor a Dios. Nadie le dijo, mira, no debéis hacer eso. Él tenía el derecho, pero no hizo exactamente por causa del temor a Dios. Aquí, hermano, está la razón de su comportamiento, ¿no? Temor a Dios. El temor a Dios es lo que frena el abuso, corta la injusticia y detiene la manipulación. Si hubiese temor a Dios de parte de nuestros gobernantes, ellos no abusarían, no hacían lo que hacen. Si hay temor a Dios dentro de la iglesia, nosotros no vamos a aprovechar la posición que estamos, pero vamos a estar ahí sirviendo juntos. Hay algunos que clasifican algunos trabajos menos o más importante, o menos digno y más digno. Nosotros vamos a completar ya casi 30 años pastoreando. Y de esos 30 años, más de 20 años nosotros siempre limpiamos la iglesia, siempre limpiamos los baños y continuamos haciendo eso. Es el temor, hermano, a Dios que me hace sufrir por mi hermano, me hace perdonar a mi hermano y me hace ayudar a mi hermano. El temor es el secreto porque me capacita a sufrir por mi hermano. Póngame un versículo y me viene en la mente. 1 de Corintios capítulo 6, versículos 5, 6, 7. Mira, estamos hablando del peligro del problema interno, ¿no? Cuando nosotros no sabemos resolver los problemas internos. Pablo escribiendo a los Corintios, Pablo reprende a los Corintios que se veían tan inteligentes, que tenían un problema de desentendimiento y iban delante de las autoridades civiles incrédulas para resolver sus propios problemas. Miren lo que Pablo dijo: para avergonzaros lo digo. Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo está reprendiendo, está diciendo, mira, entre vosotros, iglesia, no hay un hermano inteligente para solucionar el problema, juzgar entre vosotros. Mira lo que dijo el siguiente: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, dejáis que los incrédulos juzguen vuestras propias causas internas. Versículo siguiente: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Mira qué cosa interesante acá. Pablo no niega que en medio nuestro pueda haber no pensar la misma manera, hasta sufrir. Pero cuando tememos al Señor, nosotros estamos dispuestos a sufrir por amor a nuestro hermano, a soportar cosas que realmente no merecemos, pero queremos mantener la unidad. Pablo dijo que nosotros debemos mantener la unidad. No fuimos nosotros que creamos la unidad. Fue Cristo que hizo la unidad en la cruz. Pero Pablo espera y enseña que nosotros la mantengamos. Y para hacer, lo más importante es el temor a Dios. Por tanto, cuando tú fueres recibir una ofensa por parte de tu hermano,
no esté pensando y ya en resolver e ir, no sé, delante de los jueces. Mira, si tú no pruebas eso, voy a meter en la justicia. No, esté dispuesto a sufrir. Es verdad que necesita corregir, pero hagamos entre nosotros. Así que, déjame ver dónde estoy acá. La unidad se mantiene cuando hay temor a Dios. El temor entonces es la barrera que impide la explotación, la manipulación y la división. Ahora, mira, vamos a mirar, así que adelante por favor, el comportamiento del que teme al Señor. Porque a veces nosotros decimos, yo temo al Señor, pero lo que me define como una persona temente al Señor no es una declaración que yo hago, sino mi comportamiento. Y el comportamiento del que teme al Señor, el primero es renuncia a privilegios por causa de Dios, que ya hemos hablado. Nehemías tenía derechos, beneficio como gobernador, pero decidió no usarlo. Porque el que teme a Dios no vive aprovechándose de su posición. Hermanos, yo sé que estoy enseñando hoy a palabra para nosotros. Aquí tenemos líderes y todos nosotros necesitamos escuchar. Mira, el que teme a Dios no vive aprovechándose de su posición. Hay personas que son muy humildes, muy servicial, pero cuando tú pones un cargo de confianza, acabó la humildad. Acabó el servicio. Ahora ele manda, ahora ele não respeta más. El que teme a Dios no vive aprovechando de su posición. Cuanto más importante fuera la posición que Dios nos pone, más siervo debemos ser, más dispuesto a servir. El comportamiento de que teme al Señor actúa con integridad aun cuando nadie le obliga. Ele é fiel, não porque alguém está mandando, porque está vigilando, sino porque é íntegro. O texto diz, Nehemías dijo, yo no hice así. O sea, los que fueron anterior a yo aprovecharon todo, pero yo no hice así, no porque no pudiera, sino porque temía al Señor. Nehemías 5, versículo 15. Ele muestra por qué no hizo como los demás. Estamos diciendo que el comportamiento del que teme al Señor, Ele actúa con integridad aun cuando nadie llega. Por favor, ponga el versículo, no está aquí, Nehemías 5 y 15, para que leamos juntos. Nehemías dijo, yo no hice así, no porque no pudiera, sino porque temía a Dios. Mira, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún, no solamente ellos, sino también sus criados se enseñoreaban del pueblo. Mira, yo soy el siervo de tal. Si tú no me obedeces, voy a contar para mi Señor. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor al Señor. El temor al Señor es el freno, hermano. Es lo que nos regula nuestro comportamiento. No importa lo que tú digas ser, lo que va a definir lo que eres es cómo te comportas, cómo responde ante la circunstancia. Hay personas que son muy amorosas, muy obedientes, pero cuando tocan su herida, se despierta el león. Su conducta no dependía de la presión externa, sino de su conciencia delante de Dios. Dios me ve, Dios me ve. El comportamiento de aquel que teme al Señor. Tercero, póngame por favor, trabaja junto al pueblo, no por encima del pueblo. Trabaja junto con el pueblo, no por encima del pueblo. Nehemías dijo,
restauré mi parte. Mis criados estaban allí en la obra. O sea, el que teme al Señor no solo manda, sino que se involucra. Hay personas que son muy buenas mandando, ¿no? Toman una posición y comienzan a decir, mandar, mandar, mandar. Pero Nehemías se portó diferente. Él trabajó junto con el pueblo, no por encima del pueblo. Haciendo junto. No, eso no te toca. Yo soy tu líder. Yo soy tu pastor. Quien tiene que hacer eso es tú. No, hagamos juntos. Hermanos, cuando hay amor entre nosotros, cuando hay confianza en nosotros llevamos una carga más de lo que podemos. ¿Vosotros tenéis experiencia con eso en trabajo? Cuando tú estás feliz con tu jefe, ¿no? Cuando de repente llegó el final del mes, vino un poquito más de lo que imaginaba, y tú vas otro día contento. El jefe dijo, haga eso, y tú haces mucho más, alegre, feliz. Pero cuando no sucede, ¿qué pasa? No quiero hacer. ¿Sabe? Ya cargó una viga en los hombros, en 4, 5, 6, muy pesado. Ahí va unos abajo, en vez de ayudar, están aferrándose ahí para... Es así cuando nosotros no estamos a gusto, cuando nosotros no vemos que nuestros líderes se preocupan con nosotros, que quieren nuestro bien, que nos aman. Hay que haber humildad por ambas las partes. El que teme al Señor, su comportamiento es generoso y hospeda a otros. Mira, Nehemías alimentaba muchos diariamente. Póngame los versículos de Nehemías 5, 17 a 18. Mira lo que Nehemías hacía. En vez de recibir un alto salario, él era el copero del rey antes. Debía tener un buen salario, ¿no? Porque mira lo que ese hombre, hermano, no está seguro que él no recibiera algo de salario como un gobernador, pero está claro que no recibía lo que realmente eran sus derechos. Pero mira lo que él dijo. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban en mi mesa. ¿Qué estaba diciendo? Yo alimentaba 150 personas en mi mesa. Versículo siguiente. Y lo que preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Hermano, yo después que comencé a estudiar sobre Nehemías, me apasioné por Nehemías. No sé cómo que digo. Qué ejemplo, ¿no? Él tenía el derecho. Yo ponía mi salario, es 30,000 euros por mes como gobernador, pero el pueblo es pobre. Yo voy a recibir tanto. O voy a hacer uso de mis ahorros que tengo, pero no voy a cargar sobre el pueblo. Este es un ejemplo interesante. Entonces, el que teme a Dios, hermano, no usa su posición para ser servido, sino para servir a los demás. Si Dios te puso como una posición de autoridad, no era porque Él quería que tú fueras servido, sino que pusiste o nos pusiste como autoridad para que nosotros los sirviéramos. ¿No fue eso que Jesús hizo? Yo como Señor os dado ejemplo a vosotros. Entonces aquí la enseñanza es que la unidad no se protege solo con reglas, se protege con corazones temerosos a Dios. De nada sirve comenzar a decir lo que tiene que hacer y no haber temor en mi corazón. Vamos terminando y vamos a ver que el capítulo 5 de Nehemías presenta 3 leyes de la construcción interna. Primera, que toda expansión sin cuidado siempre termina en fractura. Y la palabra es para la iglesia MSBN España, iglesia MSBN Getafe. Queremos continuar creciendo, pero la expansión sin cuidado siempre termina en fractura. La otra verdad importante es que la visión sin integridad conduce
al desgaste. Si no hubiera integridad, fidelidad, honestidad por parte de los líderes, va a comenzar a haber los desgastes, desajustes y va a tener problemas. Tercero, la multiplicación sin justicia genera división. Y la conclusión, hermanos, es que una iglesia puede resistir ataques externos, pero se pierde la unidad interna, se debilita desde adentro. No hay otra manera. No hay otra manera. Por tanto, siga adelante. Si queremos alcanzar España, debemos proteger la unidad por primero. Segundo, si queremos multiplicar nuestros pequeños grupos, debemos cuidar las relaciones. Tercero, si queremos edificar la iglesia, debemos de edificar primero el corazón. Porque el muro, hermanos, se construye con piedras, pero la iglesia se construye con personas. Y las personas se mantienen unidas cuando hay justicia, servicio, transparencia y temor a Dios. Por tanto, no basta solo crecer, debemos crecer unidos, porque donde hay unidad, el salmista en Salmo 133 dice, ahí hay, oh Dios envía las bendiciones. Póngate en pie. Queridos hermanos, yo sé que no necesito ser muy espiritual, tener mucha revelación para decir que hay problemas. Esta palabra sirve para todos y de manera especiales para determinado grupo, porque todos tenemos problemas. A veces no es en tu grupo, pero es con tu familia. Es con tus familiares que están lejos, que quizás tú no hablas con él mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que tú no haces una llamada para tu mamá? ¿Cuánto tiempo hace que tú no haces una llamada para tu papá? Después que hubo la discusión con tu hermano, ¿cuánto tiempo hace que no habla más con él? Hermanos, Dios es un Dios justo. Él hace justicia en Cristo Jesús. Pero si nosotros nos mantenemos en desobediencia, la justicia de Cristo no nos alcanzará. Yo preparé esa mensaje, no fue ayer, fue la semana pasada estudiando. Está aquí Neia, que está mi testimonio. Y antes de predicar a vosotros, yo predico todo para Neia. Sentamos juntos y comenzamos a hablar. Y dije, mira qué cosa interesante es, qué cosa interesante es. Así que Neia tiene para la predicación también. Mis queridos hermanos, ¿eso muestra que no eres un creyente? No, no. Eso te muestra cuánto Cristo te ama y cuánto tú necesitas de Él. Porque mientras estoy hablando acá, esta palabra me coge también, me dice, mira. Y a veces son cosas que no se puede ver, pero interna. Dios conoce nuestra intención, nuestro corazón. Por tanto, hoy es día de arrepentimiento. Nehemías dijo así, no hemos leído, vosotros no pueden hacer así, tenéis que devolver las tierras. Y ellos dijeron, ok, nosotros vamos a hacer así. Y devolvieron las tierras, devolvieron las viñas, devolvieron las hijas, devolvieron todo y arreglaron. Porque él dijo así, porque si no, él movió algo y dijo así, así Dios va a hacer si vosotros no cumple con tu palabra. Por tanto, hoy es día de arrepentimiento. Es día de pedir perdón. Tú vas a salir de aquí hoy. Si tú hace tiempo que no llama a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, tu primo que está peleado, resuelve el problema con él hoy. Porque después que tú salir de acá no tiene más acierto, no. La Biblia nos manda corregirnos nuestros problemas mientras estamos aquí. Y escucha, déjame decir una cosa clara y clara.
si usted no perdona a quien te ofendió, tú no vas para el cielo. Pero pastor, tú no sabes lo que me han hecho. ¿Y de qué sirve yo saber? No puedo perdonar. Entonces, ¿cómo exige que yo perdone? Pero la pregunta para ti es, ¿quién tiene una deuda mayor? ¿El que te ofendió a ti o tú con Dios? Por tanto, si Dios te perdonó, si me perdonó, nosotros también debemos perdonar, no importa cuán grave fuera la ofensa. Pero pastor, no es la primera vez y no es la segunda, no es la tercera. Siento mucho decir, pero la Biblia dice que si 70 veces 7 el día tu hermano pecar y arrepentir, tiene que perdonar. No, eso no es para mí. Entonces el cielo no es para ti también. No es para mí. Pero pastor, no puedo cambiar mi corazón. Verdad, no puede. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tú tienes que acercarse a Dios y decir, Señor, tengo ganas de esmagar a esta persona, de nunca más que fuera para el infierno, Señor. Pero tu palabra me enseña que yo merezco lo mismo y tú me has perdonado. Por tanto, Señor, yo decido perdonar. Y ahí, cuando tú decides, mira, cuando tú decides perdonar, el Espíritu Santo quita la piedra. Es como que tú quitaste la piedra y el Espíritu Santo entra en tu corazón y ahora comienza a transformar. Y tú comienzas a amar a aquel que te ofendió. Es capaz de estar recibiendo pedradas como recibió Esteban y diciendo, por favor, Señor, no imponga sobre ellos esta culpa. Porque sus ojos miraban al Señor a la derecha del Padre. Mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo esta mañana nos convenza de nuestros errores, que nos arrepintamos. Es momento de arrepentimiento, es momento de arrepentir, Señor, perdona. Y si nuestra ofensa fuere contra nuestro hermano, vamos a pedir perdón a nuestro hermano. Cuando yo, luego, mi tiempo de fe al principio, me acuerdo que los cultos de Santa Cena, la semana que viene, domingo es Santa Cena, es la semana de oración y ayuno, ¿no? Domingo, día de concierto. Porque antes de participar de la Santa Cena, era abrazos, lágrimas. Me perdona, mi hermano, me perdona, mi hermano, me perdona, mi hermano. Pero hoy nosotros no ofendemos los unos a los otros más. No es que no ofendemos, es que no tenemos más valor para pedir perdón. Y lo primero que quiero hacer yo hoy, perdona, mis hermanos. Perdona a veces que no he sido un buen pastor. Perdona muchas veces que he ignorado quizás tu necesidad. Perdóname. El Señor, hermano, no puede obrar donde no hay unidad. Salmo 133 dice, termíname en español que yo sé en portugués. No es con bueno, es porque quiero en español. En español, en castellano. Mira, porque nosotros decimos, con bueno. Mirá con bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sigue. Y vamos a orar. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Voy a terminar, pero déjame decirte algo. El monte Hermón está a más de 3.000 metros a nivel del mar. Ahí está siempre cubierto en el invierno con nevadas, frío, y todo
todo alrededor del monte es mojado con el rocío, el viento sopla y lleva y moja. Por tanto, todo el año está húmedo y la tierra produce el año todo. El Señor está diciendo, quien está en comunión y armonía es como el monte de Sión. Ahí produce todo el tiempo. Puede ser que alrededor tuyo esté sequía, no esté lloviendo, pero tú estás recibiendo el rocío del Señor que sopla. Esta mañana, si tú perdonar a tu papá, Dios está hablando, tú tienes que perdonar a tu papá, tú tienes que perdonar a tu mamá, tú tienes que perdonar a tu hermano, tu hermana. Hoy no es mañana.